Dios va a hacer, pero lo que Dios va a hacer es grande. Amén. Vamos a ir a la palabra, vamos a aprovechar el tiempo. Acompáñenme al libro de Jonás, capítulo 3. Hemos estado estudiando la vida del profeta Jonás y Dios ha venido trayendo revelación de cada uno de los detalles que tiene esta historia. Amén. Libro de Jonás, capítulo 3, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que habían dicho que les haría, y no lo hizo. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Padre, te damos gracias, hemos adorado, hemos predicado, pero ahora, Señor, nos preparamos. Tu palabra dice, Dios del cielo, que el mejor vino se sirve al final.
Creemos, Dios del cielo, que hoy habrá un cierre de un propósito que hoy empieza, que tu palabra no regresará a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la envías. Que sea tu Espíritu Santo quien predique, que sea tu Espíritu quien nos revele tu palabra, que sea tu Espíritu quien vivifique nuestro espíritu. Usa estas señales y estas redes para llegar, Señor, a los rincones de la tierra, poderoso Rey, trayendo vida, trayendo liberación, trayendo sanidad, Señor. Padre, en esta hora, en tu luz, vemos la luz, Señor. Gracias, gracias, gracias. Con gratitud recibimos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. La historia de un hombre, una persona del pueblo de Israel llamada a ser profeta, que tenía una historia. Había una historia detrás de él, porque es que Nínive era la capital de Asiria. Y Asiria no era un caramelito en dulce, no era, no sé, ¿cómo le puedes decir tú? Un algodón de azúcar. Nínive era la nación que durante muchos años había oprimido al pueblo, a la nación, a los amigos, a la familia de Jonás. Jonás había sido herido por esta nación, había sido ofendido, y esta nación era sádica a la hora de tomar a sus enemigos. Ellos devoraban a las naciones. Toda nación que se levantaba, toda cultura que se levantaba en esa época era absorbida por este imperio. Y ellos, cuando cautivaban a sus enemigos, cuando los capturaban, los torturaban de una forma sádica. No era solamente que les quitaran la vida, era el sufrimiento que ellos provocaban. ¿Habrá alguien en esta mañana que ha sido ofendido? ¿Habrá alguien que ha sido herido por palabras, por acciones? ¿Habrán familias que habrán sido heridas en este día? Porque es que Jonás, cuando se habla de profeta, la Biblia no muestra de dónde viene, pero la historia y los demás libros proféticos nos muestran cuál era la condición de la nación del pueblo de Dios ante un pueblo verdugo, ante un pueblo sanguinario, ante un pueblo que ante los ojos de cualquiera no merecía misericordia. Y a veces usted y yo tomamos juicio en nuestras manos. A veces usted y yo levantamos palabra en contra de aquellos que nos han hecho daño. ¿Cuántas veces nosotros usamos el poder de Dios para referirnos a nuestros enemigos? ¿Cuántas veces nos atrevemos a levantar palabra en contra de nuestros enemigos? Cuando la palabra dice que la venganza no es ni suya ni mía, la venganza es del Señor. Entonces Dios le dice a Jonás: Jonás, levántate y ve a Nínive y proclama. Jonás conocía algo de su Dios. Jonás conocía que Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Jonás sabía que cuando Dios usaba su boca para abrir, para traer la palabra del Señor, producía vida. Porque la palabra de Dios produce vida donde hay sequedad. La palabra de Dios produce salvación, produce esperanza. Y Jonás lo conocía. Él era un profeta, ya era profeta. Él no se hizo profeta en esta historia, ya lo era. La Biblia no nos registra cuántas veces profetizó o a cuántos reyes le habló, en cuántas mesas de lujo se sentó Jonás. La palabra no nos lo dice. Solo nos dice algo importante en la vida de esta persona. Y hay personas en esta mañana que tienen un propósito importante de Dios. Los retos que Dios pone en tu vida hacen parte del llamamiento de Dios. Mire, Jonás pudo haber profetizado a miles, a muchos, a reyes, vuelvo y lo digo, a personas importantes en Israel, pero nada de eso quedó escrito en la palabra. El Espíritu Santo no registró nada de eso, simplemente registró el reto mayor que tenía Jonás. La palabra me habla de una esclava en la época de los profetas, una joven, mire, una joven israelita, joven, doncella, fue raptada.
fue arrebatada de su familia, fue quitada y fue llevada a este mismo imperio como esclava. Y uno se pregunta, ¿dónde está ahí Dios? Porque a veces Dios permite el dolor, pero sabe que detrás de ese proceso que esa mujer vivió, Dios la usó para evangelizar a un hombre, a Naamán. Y sabe, esta mujer le habló. Tal vez si mi amo oyese y supiese que en Israel hay profeta, su lepra sería retirada de su vida. Y esa acción de esa mujer, esa acción, ese utensilio que era esta mujer, quedó registrado en la palabra de Dios. Una mujer que era esclava, pero fue usada por el poder de Dios para traer vida. Y su obra quedó registrada en la palabra. Entonces hay cosas que usted y yo muchas veces anhelamos. Yo anhelo crecer, yo anhelo la gloria, yo anhelo. Pero delante de Dios hay retos. Delante de Dios hay llamamientos que no esperamos, pero son los llamamientos que han marcado nuestra vida. Hay llamamientos que han sido destinados para usted, que van a bendecir su familia, que van a bendecir naciones, que van a bendecir pueblos, y están donde usted no los espera. Porque queremos algo. Pero dice la palabra en el libro de Isaías, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis pensamientos, como los cielos son más lejos de la tierra, así son los pensamientos que tengo acerca de ti. Son más altos. Dios tiene mayores cosas para ti. Dios tiene cosas que te van a sorprender. No te conformes con tu forma de pensar. No te conformes con tu forma de creer, porque Dios quiere traer mayores cosas a tu vida. Y por eso esta palabra en esta mañana. Entonces Jonás tenía una forma de ver, de entender. Él todavía creía algo en su corazón. Ten cuidado con la forma con la que tú estás creyendo. Porque es que para creerlo del Señor tenemos que creerlo por medio de la fe y no por medio de la razón. Porque es que la razón gobernó la mente de Jonás y lo llevó hacia Tarsis en vez de Nínive. Y esa mentalidad que tenía Jonás fue la que lo arrojó a un barco, el cual nunca llegó a su destino. El barco sí, Jonás no. Arrojado en las aguas, en lo profundo, dentro del vientre de un pez. ¿Y todo por qué? Por la forma en la que durante muchos años él vio la misericordia de Jehová. Sabía que Dios era misericordioso, pero él pensaba algo, que los únicos que merecían misericordia era su pueblo. Él no había entendido la grandeza de la misericordia de Dios. Él no había entendido que para Dios no hay nada imposible. Y él no había entendido que su Dios pensaba de una forma más grande que la que él pensaba. Y en esta mañana, Iglesia del Señor, Dios quiere abrir tu entendimiento a niveles mayores. Cuando tú salgas de esta puerta, Dios va a empezar a levantar tu entendimiento en una dimensión mayor. Porque cuando estamos ante la presencia de Dios, cuando la palabra de Dios es revelada a nuestra vida, no volvemos a ser los mismos. Una cosa es que tú abras la Biblia y tú la leas. Y otra cosa es que el Espíritu Santo revele su palabra. Porque cuando revela, cuando viene la revelación de Dios, ahí hay un cambio. No vuelves a ser el mismo. Cuando el Señor te revela su verdad, tú no vuelves a ser el mismo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Dios me muestra que en estos días Dios ha venido renovando la visión de tu vida, la visión del ministerio, la visión del llamamiento. Y sabes, yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es esto, Señor? Y el Señor me decía, vienen retos. El que lo recibió, lo recibió. Vienen retos. Y te va a retar Dios. Y va a empezar a moverte la estaca de tu tienda. Te va a sacar del conformismo y te va a llevar a horizontes mayores.
Y a través de esos retos, si tú obedeces a lo que Dios te está diciendo, si tú crees a lo que Dios está poniendo delante de ti, la mente, la visión va a empezar a ser ¿qué? Renovada. ¿Cómo renueva el Señor? Primero su palabra, pero también el Señor reta. También el Señor llama a obediencia, a reestructurar. Iba por aquí, pero no, corrijo mi camino. Cuando empezamos a obedecer las directivas, lo que Dios está dando, lo que Dios está trayendo, empieza a manifestarse ese cambio que Dios quiere traer. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es tan bueno esto? ¿Por qué no quedarnos como estamos? ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás tenía un ministerio, pero cuando Dios lo reta, ¿dónde termina? En sus fuerzas. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? En lo profundo del pez. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, por su forma de ver. Su forma de ver fue la que lo llevó a una dirección contraria. Amén. Entonces dice la palabra, leíamos ayer, que la preparación de Jonás viene desde el nacimiento. Hay una asignación para Jonás. Pero dice la palabra que el pez había sido ¿qué? Preparado por Dios. ¿Cuándo Dios preparó ese pez? Efesios capítulo 1. Antes de la fundación del mundo. Dios no improvisa sobre tu vida. Tu vida no es una improvisación, mi hermano. Usted no es un accidente. Usted no es un fracaso. Usted es un plan. Si nosotros queremos vivir una vida de fracaso, eso no depende de Dios. Eso depende de lo que creemos de Dios. Pero cuando tú y yo creemos que somos un plan de Dios y que todo lo que sucede en nuestra vida, dice la palabra, ayuda ¿para qué? Para bien. Entonces vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice la palabra. No moriré, sino que ¿qué? ¿Para qué? Para contar las maravillas del Señor. Usted es un lienzo donde Dios está dibujando sus maravillas. ¿Alguien lo puede creer? Ahora, ¿cuál es el pincel de Dios? ¿Cuál es el instrumento de Dios para tallar en su vida? Para pintar ese paraíso en su vida, para hacer esa obra en su vida. La palabra, gloria a Dios, pero también el proceso. No todos tenemos el mismo matiz, no todos tenemos la misma pincelada. Algunos pueden dar testimonio de que Dios es sanador, otros pueden dar testimonio de que Dios es restaurador. Yo compartí ayer de dónde me sacó el Señor. A algunos de ustedes Dios los ha sacado de la droga, de la prostitución, de la muerte, del divorcio. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿O qué es lo que el Señor está haciendo? Porque tú no vas a morir, sino que tú vas a ser levantado para ver la gloria del Señor. La batalla que tú estás viviendo no te va a destruir, sino que Dios la va a utilizar para levantar una gloria mayor, para que la gente sepa el poder de Dios. Sale Jonás 3 días. 3 días de preparación para una nación que requería 3 días de camino. ¿Vamos bien? Tu proceso, lo que tú vives, eso que tú dices no aguanto, eso que tú dices ¿por qué yo? ¿Para qué yo? Eso es tu escuela, esa es tu preparación para la gloria a la que Dios te quiere llevar. 3 días en el fondo del mar, 3 días era la nación, dice la palabra, de camino, circunferencia, se tardaban 3 días caminándola. Ahora, si usted mira la palabra no dice que Jonás caminó 3 días en ella. ¿Caminó cuánto? 1. Pero él tenía una preparación anterior. Esa preparación permite que en el menor tiempo se manifieste la gloria de Dios. ¿Me está siguiendo en esta mañana?
Fíjese que la palabra nos enseña que todo lo que sucede en su vida y en mi vida no es casualidad, no es consecuencias, no son coincidencias, perdón, sino que todo hace parte de un propósito de Dios. ¿Será que Dios no sabía que Jonás se iba a ir para otro rumbo? Dios lo sabía. Mire esto, en el primer llamamiento de Jonás, ¿será que Dios no sabía que Jonás le iba a responder de esa manera? Acordémonos nuevamente de Pedro. Pedro muy audazmente le responde al Señor: yo jamás te negaré. Y el Señor le responde: no solo una, no solo dos, no solo tres. Antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Entonces, cuando Dios te llama, cuando Dios te pide que hagas algo, cuando Dios te entrega algo, ¿será que Dios no conoce tu fragilidad? ¿Será que Dios no conoce lo que ha de suceder? ¿Será que a Dios lo toma por sorpresa todo? Mire que la historia de Jonás nos muestra que ya todo había sido preparado. Diga conmigo, preparado. ¿Por qué preparado? Porque es importante entender que todo a favor de tu vida de parte de Dios ya ha sido ¿qué? Preparado. Vienen equipos de personas que van a ser capacitados por una sabiduría que Dios va a empezar a derramar contigo. Y hay escuadrones del cielo que serán formados a través de palabras que vendrán en ti. Y viene un tiempo donde hay un equipo nuevo que Dios va a empezar a levantar a través tuyo. Veo pastores siendo formados con una visión pura del evangelio, con una estructura pura del cielo. Veo profetas, escuela de profetas que se levantarán y serán formados y serán capacitados y armados por una unción fresca que viene para tu ministerio. Entonces, amada iglesia, nosotros no sabemos lo que viene, pero Dios no solamente lo sabe, sino que Él ya lo tiene preparado. ¿Será que Dios no tiene preparado lo que viene para tu vida? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para ti que estás oyendo esta palabra? Porque es que, mire, yo he aprendido algo y yo se los he repetido acá. Yo he aprendido que nadie entra a la casa del Señor si Dios no se lo permite. Y si usted está sentado en este lugar y si la señal está llegando a donde usted está escuchando, es porque el Señor se lo está permitiendo. Y cuando Dios permite, Él permite con propósito. Cuando Él permite es porque hay algo mayor. Así que esta palabra no la reciba como una palabra bonita. Ay, qué linda esta palabra. No, recíbala con el poder de Dios. Porque es que si usted está escuchando esto, es porque Dios va a hacer algo. Mire, ¿cuántas personas están viviendo lo que usted está viviendo? ¿Usted será el único que está viviendo eso? No. Hay personas que están atravesando lo que usted está atravesando. ¿Cuál es la diferencia? Que esta palabra es para usted. Y si esta palabra es para usted, es porque Dios va a hacer una diferencia en el resultado del proceso que usted está viviendo. Donde muchos perecen, usted no va a perecer. Donde muchos fracasan, usted va a prosperar. Donde muchos mueren, usted va a ser levantado en victoria en este tiempo. Por eso usted está donde está en esta mañana. Por eso usted está en la posición que está en esta mañana, porque Dios va a hacer algo diferente con usted. Por eso Dios lo trajo. Por eso Dios le dijo, no te vayas a Tarsis, quédate aquí. El Señor le dijo a los discípulos, esperen aquí unánimes y orando para que sean revestidos del poder que desciende de lo alto. Y en esta mañana el poder que desciende de lo alto está llenando vidas y está llenando vacíos. Mire, mientras esta palabra está siendo predicada, hay personas que están siendo libres en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, Jonás, ya como una mantequilla,
Porque Dios necesita que seamos mantequilla y derretida. Obedece. Ya vomitado por el pez, oliendo a pez. Sale y Dios lo lleva y le dice, te doy una segunda oportunidad. Y ayer hablábamos que toda segunda oportunidad que viene de parte de Dios trae consigo resurrección. Todo fracaso, toda área donde tú fracasaste, en el nombre de Jesús, hoy te dice el Señor, te voy a restaurar en ese lugar. Te voy a restaurar en esa área. Vidas que fueron fracasadas, vidas que fueron pisoteadas, hoy en el nombre de Jesús se restaura. Llega Jonás y empieza a predicar. Entonces dice la palabra, mire, la palabra dice que rodeando toda la ciudad de Nínive se tardaría 3 días de camino. Jonás no rodea la ciudad, Jonás ¿qué? La atraviesa. ¿Vamos bien? Él llega a donde él no quería llegar. Y habían varios motivos por los cuales no podía llegar allá. Primero, porque era gente sanguinaria. Mire, si no fuera por el poder de Dios, uno se pararía acá y uno sería... Porque predicar no es fácil. Hay de todas las miradas. Y hay miradas que... ¿Me sigue? Predicar no es fácil. Pero el poder de Dios nos ayuda. Y le va a ayudar a usted en su ministerio. ¿Por qué le comparto esto? Porque Jonás tenía miedo. Él podía abrir su boca y acuérdese que estaba hablando de ser gente sanguinaria. O sea, era entrar a un grupo violento. Hay lugares en las ciudades, por ejemplo, cada ciudad tiene un lugar que es una región violenta. Ustedes sabrán acá cuál es. Que uno tiene que ayunar y ayunar y ayunar para atravesar esa parte. Hay lugares que uno evita atravesar y prefiere darle la vuelta así se demore más por el peligro que hay adentro. ¿Usted me está siguiendo? Hay zonas en el país que uno no puede caminar libremente. Yo no sé cómo está Medellín, pero los que han ido a Bogotá saben que hay zonas en donde uno va, ¿sí? Y las mujeres con el bolso, ¿por qué? ¿Has caminado alguna vez en un momento así? ¿Qué sientes? No hay nadie, pero uno siente, ¿verdad? O se te acerca cierto tipo de personas que te produce miedo. No van a hacer nada contigo, pero tú te cruzas al otro lado de la calle. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué estoy tocando este tema? Para hacer entender, para ponernos en los zapatos de Jonás, que a donde él iba, eso era el corazón de la muerte. El corazón de la violencia. Eso era meterse peor que una zona roja. ¿Me entiende? ¿O estamos entendiendo la palabra en esta mañana? ¿Por qué para él era mejor Tarsis? ¿Me sigue? Porque es que uno piensa, uy, ese Jonás tan malo, ¿por qué no quería ir a Nínive? Vaya usted a Nínive. ¿Me está siguiendo? Entonces, hay retos de Dios que humanamente harían temblar todo nuestro ser de la intimidación de ese lugar. Y hay cosas que te pueden estar intimidando en este tiempo. Hay circunstancias que te pueden estar intimidando en estos momentos, pero el Señor te dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y si Dios te ha dicho, atraviesa, atraviesa, porque nada podrá frenar la gloria de Dios que hay delante tuyo. Dice la palabra, yo voy delante de ti como poderoso gigante. Ese es el Dios que te ha llamado.
Entonces, iglesia, él entra, él atraviesa ese lugar. Ya, pues después del pez, ya, Señor, como si vivimos, como dijo Esther, si perezco, que perezca. Hagámoslo. Y si usted se da cuenta, son varios los libros de la Biblia que hablan de riesgo de muerte. Esta mañana estábamos hablando de María. María tenía un riesgo de muerte por haber aceptado su propósito. Podría haber sido apedreada al que no le creyeran. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces de pronto Dios te está llevando en este tiempo a un reto de vida o muerte. Pero si Dios te dice, lánzate, porque ahí está la victoria de parte de Dios. Entonces él entra, atraviesa la ciudad y dice la palabra: comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo. ¿Cuál fue la predicación de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Cuando leemos la palabra, pareciese como si Dios estuviese amenazando. Nosotros a veces cuando queremos tener el control, amenazamos. Si usted no va a la iglesia, le quito el wifi. Si usted no hace caso, entonces haré esto. Si usted no me obedece, le doy correa, le doy chancleta, le doy cualquier cosa. Fíjese que nosotros somos así. Y pensamos que Dios también es así. Si tú no vas a la iglesia, entonces voy a acabar contigo. Si tú no vas a la iglesia, entonces andamos a veces caminando en las cosas de Dios por miedo. No podemos temerle a Dios. Él es bueno. Los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Son de vida y no de muerte. Todo lo que Dios, los planes de Dios sobre tu vida son de victoria, son de gozo, de paz. La bendición de Dios no añade tristeza alguna en ella. Entonces, ¿será acaso que lo que Dios estaba diciendo para Nínive era una amenaza? ¿Qué dijo? De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Veíamos ayer cómo la palabra inspirada por Dios registra los números en el tiempo del pez y en el tiempo de recorrer la ciudad, 3 días, ¿verdad? En 3 días Jesucristo resucita. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 son los que dan testimonio. Pero también este libro contiene el número 40. Y el número 40 es un número importante en la palabra de Dios. 40 días fue el diluvio que cambió a toda una creación. 40 días fue el tiempo, o 40 años, perdón, fueron los años que duraron en el desierto. Un cambio de generación. 40, 40 y 40 fueron los tiempos con los que Dios trabajó con Moisés. ¿Se acuerda? A los 40 huyó a Madián, a los 40 regresó a Egipto por el llamamiento de Dios y 40 años guiando al pueblo en el desierto. 40 fueron los días que Goliat amedrentó al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Dice la palabra que los atormentó durante 40 días. El número 40 habla de renovación. El número 40 habla de cambios. El número 40 habla de la finalización de ciclos. El número 40 habla de liberación. Y el Señor dice en esta mañana que ciclos, que tiempos que habían venido sobre tu vida en el nombre de Jesús, hoy cambian. Tu número 40 ha llegado.
Se terminó el tiempo en que Goliat te amedrentaba. Se terminó el tiempo en que el gigante hacía lo que quería hacer. Se terminó el tiempo del desierto. Se terminó el tiempo de la tormenta, porque ha llegado el tiempo del Señor. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo a Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el Señor te dice en esta mañana que ha llegado el tiempo de respuesta de Dios para muchas cosas. ¿Usted se imagina el ejército de Israel 40 días teniendo miedo, escuchando amenazas, escuchando derrota, escuchando el fracaso de Israel porque Goliat los iba a hacer trizas? 40 días preguntándose quién va a derribar a Goliat, quién va a pelear contra él, quién va a hacer eso. Pero llegó el día 40 y apareció David, el que menos se imaginaban, que usó la piedra más pequeña para derribar al gigante más grande. Eso no fue de días, eso fue... ¿Me está siguiendo? Porque es que nosotros somos como Marta a veces. Sí, por allá en el día postrero es que yo voy a ver mi milagro. Y el Señor en esta mañana está cambiando los tiempos. Tiempos de esterilidad están llegando a su final. Tiempos de escasez están llegando a su final. Tiempos de fracaso están llegando a su final. Lo que a ti te atormentó durante mucho tiempo, el Señor hoy le está poniendo fin. Alguien necesita recibir esa palabra. Yo no sé qué es lo que tú has estado batallando durante muchos años. Yo no sé qué es lo que tú has estado peleando durante mucho tiempo, pero el Señor te dice que está llegando a tiempo de cierre. Está llegando el tiempo del cambio. Está llegando la respuesta de Dios. Hoy en este día en el que se celebra la resurrección del Señor, el Señor te dice: ha llegado a fin el tiempo en que el gigante te venía a amedrentar. Y la gente creyó, porque es que cuando Dios dice, Dios dice, Dios habla, Dios bendice, pero la palabra dice, Hebreos 11, es pues la fe, la certeza. ¿Qué es la certeza? La garantía. Estoy seguro, lo sé, yo sé que sé. La certeza de lo que se espera, la convicción. ¿Cuántos están convencidos de lo que Dios está diciendo para su vida en este día? La convicción de lo que no se ve. ¿Lo puedes ver? No, no lo veo. No lo veo. Lo veo en el Espíritu. Porque hay fe. Pero no se ve. Físicamente no se ve. Y tu familia puede que no lo esté viendo. La gente puede que no lo esté viendo. Tu gente en tu casa puede que no lo esté viendo. Pero el Señor te pregunta en esta mañana: ¿puedes ver lo que yo estoy haciendo? Puedes ver la nube pequeña que anuncia la tormenta del Señor. Puedes ver la nube que es como forma de mano pequeña que viene de camino, anunciando el cielo abierto, anunciando la respuesta de Dios. Podrás ver en esta mañana, aunque los demás no vean, que Dios va a hacer algo sobre esa situación. Porque Dios necesita que su pueblo le crea. El Señor nos hablaba en estos días: voy a hacer que tu fe crezca. Y yo creo a esa palabra, porque Dios va a hacer algo poderoso sobre este lugar. Dios va a sacudir cimientos, Dios va a sacudir estructuras, Dios va a sacudir esa... Mire, hay cosas con las que nacemos que son estructuras en nuestra vida y creemos que siempre van a estar ahí, pero hay cimientos sobre nuestra vida que Dios va a empezar a sacudir. Y cuando Dios las sacuda, no te preocupes, porque eso no se derribará, sino que al contrario, Dios hará una obra mayor sobre tu vida. Dios te quiere levantar. Varón que estás escuchando esta mañana, Dios quiere levantar tu hogar, Dios quiere levantar tu familia, Dios quiere levantar tus tiempos.
Yo no sé, mira, has vivido años de derrota, has vivido años de fracaso, has vivido años de escasez, pero el Señor te dice, tu 40 ha llegado, porque termina ese ciclo y empieza lo de Dios para ti. No moriré, mire, ese no moriré no es simplemente que haya una amenaza de muerte, es que le llegó el tiempo de morirse. Pero a tiempo y fuera de tiempo, tú no morirás, sino que vivirás para ver lo que Dios tiene preparado. ¿Se acuerda el pez? Dios tiene preparadas cosas para todos los que están acá. Todo el que está recibiendo esta palabra tiene que saber que hay algo que Dios tiene preparado y que lo va a sorprender. Y Nínive lo creyó. Nínive, los sádicos, los violentos, los asesinos. Ellos, mire, no se conformaban con matar. Ellos producían sufrimiento. Ellos le quitaban la piel a sus enemigos estando vivos. O sea, eso era peor que una película de terror. Y él fue usado por Dios para llegar a esos lugares de oscuridad. El pueblo que andaba en tinieblas vio. Hay un Nínive al que Dios te va a llevar. Dios me muestra personas drogadictas. Dios me muestra personas esclavizadas por vicios que tú conoces. Y no va a ser el pastor, va a ser tu palabra, va a ser la palabra que el Espíritu va a poner en tu boca y va a producir libertad sobre cautividades que nunca antes habías visto que habría libertad. Este es el año donde Dios va a romper cautividades. Alguien tiene que recibir esa palabra. Porque no es por lo que podemos hacer, no se trata de lo que tú puedes hacer, no podemos hacer nada. Pero aleluya, el Dios que te llamó, el Dios que tiene un propósito contigo, no va a escatimar su poder para entregarte libertad y libertad a tu familia. Y hay alguien en esta mañana que está escuchando esta palabra y el Señor te dice, no es por lo que tú crees, es por lo que yo voy a hacer en ti. Mire, hay alguien que no está creyendo. Hay alguien que dice, yo no puedo. Pero no va a ser su fe, sino la fe de sus amigos, la que lo va a levantar. Porque no hay parálisis que Dios no pueda levantar. Y Nínive empezó a arrepentirse. ¿Por qué se arrepintió Nínive? Porque Dios había pulido al instrumento para que hablara finito. Cuando tú recibas una palabra de alguien, cuando tú escuches una predicación, recuerda que ese predicador ha pasado por las tormentas y los vientres de los peces. Ten cuidado cuando tú hablas en contra de un utensilio que ha estado en el vientre de un pez. Porque para que una persona pueda ser usada por Dios, tiene que pasar por las aguas, por las tormentas y por los peces. Necesitas saberlo. Porque estamos en tiempos donde la lealtad se pierde. Porque estamos en tiempos donde la honra se olvida. Todo eso produce bendición. Jonás no quería, pero Dios lo envió. Mire esto, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Acá hay algo importante.
Ni el ayuno ni el cilicio era de la cultura gentil, mucho menos de ellos. Pero escucharon que en 40 días Dios iba a hacer algo, lo creyeron y ¿qué dice la palabra? Actuaron. Y esa acción se propagó. Era una nación grande y empezó a propagarse, y el Espíritu de Dios llevó a un cambio en sus vidas, porque ellos dijeron, tenemos que meternos en ayuno, y empezaron a ver, oiga, ¿usted por qué está en ayuno? Porque Dios dijo, y se metieron, y eso empezó como un efecto dominó, y toda la nación empezó a entrar en este propósito. Ahora, mire esta parte, versículo 6, acompáñame. Ya la nación estaba en ayuno. ¿Vamos bien? Pero mire el versículo 6. Y llegó la noticia, ¿hasta quién? El rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Quién fue el último en enterarse según la palabra? ¿Por qué se enteró? Porque ya toda la nación estaba en esas. ¿Viene hasta acá? ¿Se acuerda lo que hacía Nínive? ¿Qué hacía Nínive? Despojaba, desolaba, acababa. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo era un desolador antes, cuando era Saulo? Dice la palabra que Saulo desolaba la iglesia. Pero el poder de Dios no acabó con Pablo. El poder de Dios lo convirtió en un utensilio. ¿Vienes acá? El poder de Dios no va a destruir a tu familia. El poder de Dios la va a levantar. El poder de Dios no va a cambiar. Mire, hay un versículo que yo amo en la palabra. El Señor dice en el libro de Isaías que Él no partirá la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Y de pronto hay un pábilo en tu vida que está a punto de apagarse. Está a punto. Pero te dice el Señor que viene su poder sobre esa situación y va a empezar otra vez a arder. Y va a empezar a avivarse y va a empezar a levantarse. Porque donde el enemigo dijo muerte, el Señor en esta mañana dice vive. El Señor en esta mañana dice levántate. El Señor dice en esta mañana fructifica. Donde el enemigo te quiso destruir, ahí el Señor, aleluya, te va a levantar. Amén. Entonces el rey escucha la noticia y mire esto. ¿Se acuerda? Yo le preguntaba, ¿qué hacía Siria? Asiria acababa. Tenía una cultura de ¿qué? De violencia, de destrucción. Ellos no podían ver algo bueno porque lo robaban y lo mataban. ¿De dónde venía la dirección de todo eso? ¿Quién mandaba hacer eso? ¿Cuál era la cabeza de esa situación? El rey. Hay un rey en esta historia. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando este rey oyó, mire esto, punto número 1, se levantó de su silla. ¿Qué significa la silla de un rey? El trono. El trono. ¿Desde dónde gobiernan los reyes? Desde su silla. Desde el trono. ¿A qué le temía Jonás? A lo que había en Nínive. ¿Dónde estaba la fuente de lo que había en Nínive? En el trono. Cuando Jonás se levanta a predicar, mire el efecto de esta prédica. Mire el efecto de esta situación, hasta dónde llegó, hasta el trono. Yo no sé si me está siguiendo. ¿Sabe qué estaba diciendo el rey? Me levanto del trono porque yo no soy el rey. Hay un rey mayor.
Espíritu Santo, ayúdanos. Hay cosas, hay potestades, hay espíritus que están entronados en familias, en ministerios, en vidas. Shakataramasoa. Pero dice el Señor que yo he venido a desentronar espíritus que han gobernado sobre tu familia. He venido a desentronar situaciones en tu casa. Mire, hay tronos de enfermedad que se repetían en las familias. Si alguien necesita recibir esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús, ese espíritu hoy deja el trono. Ese espíritu de enfermedad que visitó a tu familia, que visitó a tu casa, hoy en el nombre de Jesús suelta el trono. Shekataramaya. Shutsotuamaikiasuamaya. Cuando el rey, mire esto, ¿se acuerda toda la preparación que vivió Jonás? Toda la preparación que Dios ha permitido sobre tu vida, lo que tú has llamado debilidad, lo que tú has llamado proceso, lo que tú has llamado momentos difíciles, simplemente era la preparación de Dios para el momento. Porque cuando tú vas a abrir tu boca, mire, es que cuando Dios levanta a alguien, es que cuando Dios decide que alguien sea levantado, Dios lo usa para derribar tronos. Y hay cosas que Dios ha preparado sobre tu vida, en donde los tronos que el enemigo quiso establecer generacionalmente, hoy en el nombre de Jesús, el Señor les dice: levántate, porque a partir de ahora el Señor se entrona sobre tu vida, sobre tu familia y sobre esas áreas. Cuidado con lo que confiesas, Shekatarramia Suamaya, porque el enemigo ha dejado el trono. Nunca más, no lo vuelves a decir, porque serás un testimonio de gloria del poder de Dios. Ese que te rebabaquitu a su apababacoto Roma. Yo le preguntaba al Señor: Señor, ayer el Señor decía voy a renovar la visión. Y hoy el Señor dice: el enemigo ha sido quitado del trono. Medellín, el enemigo ha sido quitado del trono. Cuidado con lo que tú declaras a partir de hoy. Cuidado como tú usas tu boca a partir de hoy. Por eso Dios en estos días preparaba nuestra fe. Porque es que usted está aquí, no para escuchar una palabra bonita. Usted está aquí para ver el poder de Dios. Y sobre su vida, sobre su familia, usted está aquí para ver la gloria de Dios en lo que Dios va a hacer. Y usted hace parte de ese propósito de Dios. El rey se levanta de su trono. Mire lo que dice la palabra. Se despojó de su vestido. La investidura que tenía este rey, la autoridad que tenía este rey, le fue despojada. Y mire que estamos hablando que de ese altar, de ese trono, de ese trono fluía asesinato, muerte, asolamiento y destrucción. ¿Cuál era el miedo de Jonás? Que lo iban a matar. ¿Qué produjo Jonás? El fin a la fuente de la muerte. ¿Me está siguiendo? Lo que pensaba que iba a matar a Jonás fue lo que él mató. Lo que pensaba Jonás que lo iba a destruir, Dios lo usó para acabar con él.
¿Qué es lo que Dios quiere derribar? Jonás, tú que estás en esta mañana, declárame tu oficio, de dónde vienes y qué quiere hacer el Señor contigo, porque mire, Dios está cambiando la forma de ver de muchos en esta mañana. Tú no estás llamado para ser el derrotado, es que Dios no te quiere así. Dios no te quiere como el pobrecito, Dios no te quiere como, es que tú no eres menospreciado. Tú no eres menospreciado, tú estás llamado para derribar. Martillo me sois para la guerra. Por medio de ti quebrantaré ciudades y por medio de ti haré trizas los reinos, dice la palabra. ¿Dónde están los martillos de esta generación? ¿Dónde están los que se levantan a derribar eso que los venía amenazando durante mucho tiempo? Mire, Dios me muestra que hay miedos que están siendo quitados en esta mañana. Le tenías miedo. Mire, estaban orando desde el miedo. Jonás profetizaba desde el miedo, por eso tuvo que ir a Tarsis. No ores con miedo. Tú puedes decirle al Señor, Señor, tengo miedo. Tú puedes hacerlo. La palabra dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una cosa es que yo le diga, Señor, yo tengo miedo de esto, te entrego mi miedo, llévatelo, tú puedes hacerlo. Pero otra cosa es que tú pidas a Dios desde el miedo. ¿Usted se acuerda cuando Pedro le dijo algo a Jesús? Señor, esto jamás te acontezca. Ay, tan lindo Pedro, divino. ¿Y cómo lo vio el Señor? Como una oración pura, justa. ¿Cómo lo vio? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No seas tú tu propio tropiezo orando desde el miedo. No ayunes desde el miedo. No clames a Dios desde el miedo. Si tú sientes miedo a algo, díselo, Señor, temo esto. Libérame del miedo, porque es que una cosa es, ay Señor, ay, ayúdame Señor, ayúdame, ayúdame. Y otra, Padre, en el nombre de Jesús, hoy lo que viene en contra por un camino, por 7 caminos, hay oraciones que están siendo renovadas, hay intercesiones que están siendo renovadas en esta mañana. Ay Señor, ayúdame con mi hijo. Y te responde el Señor, yo lo ayudé, te puse a ti. Leíamos ayer Moisés clamándole al Señor. Y el Señor le responde, ¿por qué me clamas a mí si yo ya te di la unción para abrir los mares? Marcha. Hay oraciones que en esta mañana van a empezar a cambiar. Yo veo, mire, Dios está cambiando aún la forma de hablar, la forma de orar. Porque Dios está levantando una ciudad guerrera. Dios está levantando una iglesia guerrera. Dios está levantando una iglesia con la unción de Dios. Derribar gigantes. Mire lo que la predicación de un hombre renovado por Dios produjo. Mire el milagro. Que un rey gentil en esa época se levantara del trono, se quitara la autoridad, todo, y se le entregara al Señor. ¿Quién hace eso? Ni el mejor de los diplomáticos puede hacerlo. Pero hay uno que no puede ser detenido. Hay uno que no puede ser estropeado. Hay uno, y ese es el Rey de Reyes. Ese es el poderoso de Israel. Ese es el poderoso gigante que te sale a tu encuentro en esta mañana. Entonces va a cambiar la forma de orar, va a cambiar la forma de creerle a Dios, va a cambiar la forma de buscar a Dios. Y esa es la fe. Ese es el marchar de Dios. Necesitamos poner en obra lo que Dios está diciendo a nuestra vida. Y hay personas, me muestra el Señor, que van a llegar el día de hoy, van a empezar a declarar, van a empezar a orar,
Porque es que el Señor dice, mire, ya empecé a hacer mi obra en esa situación, ya el Señor empezó. Tú no te puedes quedar quieto, tú no te puedes detener, tú tienes que poner por obra lo que Dios te está diciendo hoy. Esto no es para dentro de 8 días, esto no es para el próximo mes, esto no es para cuando tú regreses de vacaciones. No hay vacaciones en la conquista y Dios te ha llamado a conquistar en este tiempo. Y dice la palabra, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Acá pusieron a ayunar hasta los animales. ¿Sabía usted que aún los animales son afectados por las personas que hay en esa casa? La palabra dice en el libro de Deuteronomio que aún las bestias de tu casa serán benditas. Hoy en día no tenemos bueyes en la casa, pero hay gaticos, hay perritos, hay periquitos, hay pececitos, hay ratoncitos, los hámster, no, hámster, no se me vaya por, eso reprenda, eso es plaga, repréndalo, no, hámster. Y aún ellos hacen parte de o la bendición o ¿qué hay en tu casa? ¿Bendición? ¿Qué hay en tu casa? Declárame quién eres. Declárame quién eres. Yo soy un hijo de Dios y en mi casa no hay maldición. Todo lo que se manifieste que no es de Dios, en el nombre de Jesús. Cuando uno empieza a ver como que algo está como que ahí la nevera como que, no, espérate, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. No acepto la ruina en mi casa. No acepto lo que quiera entrar a mi casa. En el nombre de Jesús se va. ¿Me está siguiendo? ¿Quién eres tú? En esta mañana, mire, Dios va a levantar personas aguerreras. En esta mañana la cobardía se va. Porque Dios va a empezar a levantar guerreros. Dios va a empezar a levantar personas que conquisten en este tiempo. Porque el botín que Dios tiene, te dice el Señor en esta mañana, es mucho más grande de lo que tú estás esperando. Lo que Dios tiene para tu vida es mucho más grande de lo que tú estás esperando. Versículo 8, cúbranse de cilicio, hombres, animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Mire esto, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué es la rapiña? Ellos solamente sabían matar. Ellos solamente sabían hacer daño. Pero ¿qué hizo el poder de Dios? Dios empieza con una persona en la familia, la empieza a cambiar y luego empieza a cambiar a los demás. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Mientras Dios trabaja aquí contigo, Él está trabajando con esa persona que está lejos. Entrégasela al Señor porque Dios va a hacer algo poderoso en esa vida. Tú deja que Dios trabaje contigo, porque mientras Dios trabaja contigo, hay vidas que están siendo liberadas, hay vidas que están siendo restauradas, hay vidas que Dios va a levantar con un propósito mayor. Pero se necesita que se levante el profeta. Se necesita que Jonás se levante en este tiempo y diga, los 40 días han llegado sobre mi casa. Los 40 días le llegó el tiempo al enemigo de soltar el trono. Por eso tú estás aquí en esta mañana. Por eso Dios te está renovando en esta mañana. Porque por eso eres tú el que está sentado. Porque vas a ser instrumento de Dios para hablarle a muchos. Hoy tengo una bendición en mi familia. Durante muchos años luché con mi hermano, porque estaba apartado. Él conoció al Señor casi al tiempo que yo, pero él se apartó.
Y yo le hablaba y le hablaba duro. Usted está haciendo lo malo, eso es pecado. Y entre más le hablaba, yo estaba sirviendo en la ciudad de Barranquilla y fui a Bogotá a visitar a la familia. Y estaba mi familia y él estaba ahí. Y yo no sé si usted ha experimentado ese distanciamiento con la familia. De que estás pero no estás. O sea, estás en la misma mesa pero como que hay algo que no encaja. Así estaba yo. Y por ahí hay un profeta. Por ahí hay un profeta. Ahí hay un predicador. Estaba yo en la mesa. Mire, yo ayunaba por mi hermano. Yo le daba 7 vueltas a la cama de mi hermano. Gasté litros de aceite. Pero yo en la mesa estaba ahí y el Señor me dice, ve y pídele perdón. No debería ser el que me pida perdón. Y yo fui y lo abracé. Él estaba ahí en la mesa mirando el plato. Yo de espaldas lo abracé. Y le dije, Diego, yo te pido perdón. Y en ese momento, yo quiero que sepas que estoy orgulloso de tenerte como hermano. La blanda respuesta que a veces esperamos que los demás nos den pleitesía. A veces esperamos que sea el otro que corra a nosotros. Y el que Dios quiere utilizar es, mira el que tiene al lado. ¿A quién querrá Dios utilizar? Mira el que tiene al lado. Aún formas de mirar van a empezar a cambiar. Se los dice alguien que miraba lindo. Mire, hoy en día, el día de hoy, mi hermano está coordinando allá en la iglesia de Bogotá. Hoy hay una actividad especial, un coro de damas, y Dios le permitió a él, no a mí, que estuviera coordinando eso. Y sirve al Señor. Y está ahí. El año pasado el Señor lo llevó para Europa y el día que llegaba pues tenía que descansar. Él salió corriendo al ensayo. ¿Y usted qué hace aquí? No, Dios me dijo que yo tenía que ir acá a servirle a Dios. Un día yo estaba coordinando la alabanza y así como en el altar, y yo con los ojos cerrados cantando. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Yo tenía los ojos cerrados. Cuando los abro, lo imposible estaba sentado en primera fila. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay trono que Dios no pueda destronar. Y tu Rey de gloria te ama y no te va a dejar ni te va a soltar. Necesito agilizar porque pues usted entenderá que hasta las 10 de la noche, ¿verdad? ¿Cuántos pueden hasta la noche? Jonás, vamos al capítulo 4. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Jonás, en su carne, seguía esperando algo. Y dice la palabra que él se queda ahí en las afueras esperando realmente qué iba a suceder en esos 40 días. De pronto el Señor, si cobre venganza y acabe
con los que hirieron a mis amigos, a mi familia, a todos. Yo quiero sentarme a ver si Dios lo va a hacer. Esa era la actitud de Jonás. Y acompáñenme, vamos a saltarnos un poco. Él le dice, por eso me apresuré a ir a Tarsis, a huir, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. A mí me dejaba, mire, toda la vida me dejó pensando ese versículo, porque es verdad que Dios es bueno y que Dios se arrepiente del mal, ¿verdad? ¿Eso es malo? No. ¿Por qué Jonás le dice, por eso yo huí? Porque yo sé que tú eres bueno. No entiendo. O sea, no entendía. Y mire lo que dice la palabra, mire lo que revela el Espíritu. Jonás conocía la bondad de Dios, pero su perspectiva era una perspectiva menor a la bondad de Dios. Porque ¿qué era lo único que Jonás podía ver? Que Dios iba a perdonar al impío. En otras palabras, ¿eso cómo sería? ¿Impunidad? ¿Como que no le pasó nada al que merecía? Esa era la perspectiva que tenía Jonás. Y a veces cuando Dios nos dice algo, nosotros tenemos perspectivas cortas. Cuando Dios dice, te voy a llamar, o voy a hacer algo con tu familia, o voy a traer una bendición sobre tu casa, nosotros encogemos la bendición de Dios. Y Jonás simplemente pensó que la bondad de Dios sobre este pueblo era como, ya, te arrepentiste, ya. Y no se dio cuenta que Dios quitó la autoridad espiritual que había en Nínive sobre su propio pueblo. ¿Me está siguiendo? Él simplemente vio que el rey siguió vivo, pero es que el rey fue destronado y la potestad de Nínive fue destronada. En otras palabras, mire, se lo voy a explicar de otra manera. Los libros proféticos hablaban de un juicio sobre Babilonia, el que llevó cautivo a Israel. ¿Cuál fue el juicio? Otro imperio. Es más, Dios en los libros proféticos lanza un juicio sobre Egipto, sobre Siria y otras ciudades. ¿Cuál fue el juicio? Babilonia. Pero ese mismo juicio que fue para los enemigos de Israel, también fue para ¿quién? Para el mismo Israel. Y Jonás pensaba de esa manera. Jonás pensaba que fueran destruidos. Pero violencia llama violencia. Y la estructura que había en Jonás, lo único que iba a producir era que un enemigo mayor se levantara sobre Israel. ¿Me está siguiendo? Cuando pensamos a nuestra manera, lo único que podemos traer es que las cosas empeoren. Y eso era lo que él pensaba. Por eso huía a Tarsis, porque es que tú los ibas a perdonar y todo iba a seguir igual. Esa era la forma de pensar de Jonás. Y el Señor te dice en esta mañana, no creas que lo que yo voy a hacer contigo va a ser siempre igual. Tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, está cambiando, Dios lo está haciendo. No es para siempre. Y luego dice la palabra que él se recuesta, él hace versículo 5, salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Versículo 6, mire nuevamente la palabra, y preparó. ¿Quién preparó? Dios. ¿Cuándo prepara Dios? Antes, ¿qué preparó Dios? Una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. ¿Y qué pasó con Jonás? Se alegró Jonás. Wow. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios, ¿qué vuelve a decir la palabra? Preparó. ¿Qué preparó? Un gusano
Oiga, ese gusano estaba desde antes de la fundación del mundo preparado por Dios. Usted puede creerlo. Un gusano. La palabra dice que las galaxias, el universo de Dios son como polvo en la palma de Dios. ¿Sabía eso? Y cada estrella está contada en la palma de su mano. Un gusano. ¿Qué es un gusano? Y Dios lo preparó. ¿Por qué lo preparó Dios? Porque mire lo que dice la palabra. El cual hirió la calabacera y se secó. Haga conmigo. Ya vamos a ver por qué. Y aconteció que al salir el sol, mire lo que dice la palabra. ¿Qué verbo aparece ahí? Preparó. ¿Cuándo preparó Dios? Un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Mire esto, qué casualidad. Dios preparó un pez en el capítulo 2. ¿Vamos bien? ¿Qué produjo esa preparación, ese pez en Jonás? Cuando tú lees el clamor de Jonás dentro del pez, él no deseaba morirse, ¿sí o no? ¿El que deseaba? Vivir. Entonces mire, el pez que fue preparado por Dios produjo en Jonás el deseo de ¿qué? Y un gusano produjo en Jonás el deseo de ¿qué? Y las dos cosas las preparó Dios. ¿Por qué? Porque no se quedó ya el Señor con el pez, ya había predicado, ya había sido desentronado lo que había sido desentronado, y Dios sigue preparando. Mira, hay cosas que Dios va a seguir preparando para tu vida, porque a Jonás le era necesario desear morirse. Estaba preparado por Dios, y lo que Dios prepara sabe lo que va a producir. Pero esa situación de inconformidad en Jonás lo llevó a tener un encuentro con Dios. Y ahí es donde Dios le puede hablar a Jonás y le dice: Jonás, ¿acaso tú sembraste la calabacera? ¿Trabajaste por ella? ¿Es tuya la calabacera? No, no es mía. Entonces, ¿por qué te duele? ¿Por qué te afecta que yo haga lo que hago con lo que es mío? ¿Por qué te afecta, Jonás, que yo haga mi voluntad sobre lo que a mí me pertenece? ¿Habrá alguien que me esté siguiendo? ¿De quién son tus hijos? ¿Quién te los dio? ¿A quién le pertenecen? ¿De quién es tu matrimonio? ¿De quién es tu empresa? ¿Quién es tu llamamiento? Estaba diciendo Dios a Jonás: tú no hiciste crecer la calabacera, te cubrió, te dio y se murió. ¿Por qué te duele si tú no tuviste que ver en ella? Cuando tú reconoces que lo que tienes te lo ha dado Dios, no se seca. Cuando tú reconoces, cuando tú sabes que fue Dios el que te los dio, el enemigo no los puede destruir, no los puede secar, no los puede acabar. Mire, si Jonás hubiese agradecido a Dios: ay Señor, bendice esta calabacera, gracias por la calabacera, esa calabacera no se seca. Pero como él estaba esperando juicio, como él estaba esperando que su mentalidad, ¿verdad? Y le dice: así como tú no tuviste misericordia de la calabacera, ¿cómo yo no voy a tener misericordia de los que no saben diferenciar de su derecha y de su izquierda? ¿Quiénes no saben diferenciar de su izquierda y de su derecha? Sí, está bien. A veces cuando se nos van las luces nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero realmente ahí está hablando de los bebés, de las nuevas generaciones. Tú hablas con un niño y ¿cuál es la derecha? Y el niño, bueno, yo sé que nos pasa, ¿verdad? Que le dicen gire a la derecha y gira para el otro lado. Pero son los niños.
¿Y por qué es importante esto? Porque Dios estaba pensando en las generaciones que había en esa ciudad, porque había propósito. ¿Cómo yo no voy a tener misericordia? Y ahí, con esa calabacera, con esa experiencia, Jonás entendió la voluntad de Dios. Yo quiero que te pongas en pie en esta mañana. Shabaki arriba shite rebesuto roba bakuto romamakata rabaso. Ahí mientras donde tú estás, Dios te está renovando. Yo siento al Señor, el Espíritu Santo está renovando vidas en esta mañana. Dios me muestra que aún tenías planes para esta tarde y Dios te los va a cambiar. Ah, Santo. Yo quiero que pongas tus manos, ahí con tus ojos cerrados, no me mires a mí, pon tus manos en actitud de recibir. Porque desde el mayor hasta el menor en este lugar no se va a ir vacío. Dios está derramando sobre tu vida unción fresca. Dios está renovando. Dios está transformando. Oh Shabakia, deja a Dios obrar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, todo razonamiento, todo lo terrenal, todo argumento cae en esta hora en el nombre de Jesús. Porque Dios te está afilando en esta hora. Dios está afilando tus armas. Dios está afilando en esta hora. Porque Dios me muestra que hay personas que tienen una batalla ahorita en su casa, en su vida. Hay algo que tienen que enfrentar, hay algo que tienen. Ahorita van a llegar a enfrentar algo y Dios está derramando una unción fresca sobre ti. Este día no es casualidad. Dios está capacitándote en el nombre poderoso de Jesús. Recibe, recibe, recibe ahí donde tú estás. Recibe en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús.